Hasta ayer por la tarde, cualquier movimiento de Bitcoin era ciertamente previsible, pero desde entonces hemos entrado en una zona de conflicto donde la volatilidad puede mover el precio a su antojo. En el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, comentaré las características del punto en el que nos encontramos, cómo deberíamos enfocarlo y repasaré otras estructuras a largo plazo para que veas qué podría pasar a continuación. Bueno, antes de pasar a comentar todos los puntos que quiero tratar, hay ciertos aspectos que hay que introducir, otros aspectos que hay que actualizar. Va a ser un vídeo bastante completo de análisis de la última hora de Bitcoin. Quiero presentarte una oferta que Bybit está ofreciendo solo para esta comunidad. Cuidado porque hay dos puntos. Hay un punto donde vas a ganar dinero gratis y hay otro punto donde yo creo que es más polémico y quieren hacerte un poco el lío, como cualquier exchange, ¿no? Pero ahora lo repasamos. Si clicas abajo en el primer comentario fijado, en el link que encontrarás o en la descripción de este vídeo, vas a aparecer en esta página web. ¿Qué significa esto? Pues bien, simplemente por depositar $100 o más, sin ninguna historia más rara, solo por depositar $100, aquí tienes tres opciones de depósito diferentes, vas a recibir $20 en Ethereum totalmente retirables. ¿De acuerdo? ¿Qué tienes que hacer para eso? Pues bueno, clicas en el enlace de abajo o primer comentario fijado, le das a Partner Alex y, pues bueno, te registras, email, contraseña y demás. Deja el código de referencia, evidentemente es mi código de referidos, porque si no, no vas a tener acceso a esta oferta. Es una oferta solo para mi comunidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, que Bybit, como cualquier otro exchange, lo que te ofrece es, mira, yo te voy a regalar literalmente dinero gratis, con lo cual lo veo de lujo, sinceramente, pero si vienes por aquí y tradeas por $100.000 con apalancamiento incluido, vas a recibir $10 adicionales. Yo esto no recomiendo que lo hagáis, sinceramente. Quien tenga $100.000 para tradear, no le importan $20 más o $20 menos. Y quien tenga que utilizar el apalancamiento para llegar a esos $100.000, seguramente terminará perdiendo, porque va a tener que apalancarse en exceso y el stop loss lo va a echar enseguida. Entonces, por ir a por $10 más, igual pierdes, pues ya no solo los 20 que te regalan, sino igual también los 100 que has depositado. Así que yo te recomiendo solo que cliques descripción o primer comentario, vengas aquí y te llevas $20 en Ethereum retirables. A caballo regalado no le mires el dentado, porque además no hay que hacer cosas raras de pues recomendar en redes sociales, de hacer un trade, ni historias. Son $20 retirables, aquí lo pone bastante claro. Le clicas aquí, apareces a esta página web, te registras y fuera. Lo único que esto yo ya no lo recomiendo. Cada uno que haga lo que quiera, pero yo personalmente no lo recomiendo. Y eso que Bybit pues, es colaborador del canal porque es literalmente el exchange donde ahora hago trading después de lo que ocurrió hace unos meses con FTX, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos directamente al lío. Recordad, primer comentario fijado y descripción de este vídeo vais a encontrar el enlace de referidos para acceder a esa oferta de Bybit. A ver, la realidad es que, como ya sabéis, voy a hacer un resumen muy rápido, estamos en una estructura de rango y en los rangos vas de la parte inferior a la parte superior y de la parte superior a la parte inferior, ¿no? El rango se caracteriza por falta de dirección en el gráfico o en la temporalidad donde determinas el rango. Quiero decir, en 4 horas y en diario se ve un rango, pero si tú bajas a gráfico de 1 hora o bajas a gráfico de 15 minutos, lo cual no recomiendo a nadie, vas a ver dirección. ¿Por qué? Pues porque hay mucho espacio entre la parte inferior y la parte superior del rango y aquí pueden ocurrir muchas cosas. ¿Qué pasa? Que sí, que vas a encontrar dirección, pero va a ser una dirección extremadamente volátil, porque va a ser dirección en 15 minutos y en 1 hora sometida a las características principales de un rango de 4 horas y de un rango diario, y es de abajo arriba y de arriba abajo, pero lo que ocurre aquí en medio no sabemos qué es lo que puede ser, no sabemos cómo puede darse y no sabemos cómo puede moverse. Claro, además, lo que estuvimos comentando hace ya unos días, más concretamente el 17 de abril o incluso antes, el 16 de abril, sobre esta zona de aquí, era antes de que el precio subiera y luego volviera a caer, es que debido a la naturaleza del movimiento correctivo a través del cual llegábamos a la parte inferior del rango, podíamos predecir con una elevada probabilidad, más allá de no saber
con certidumbre si iba a ser así o no, que el precio, independientemente de el movimiento a la baja, que luego terminó formando para seguir completando el rango, terminaría rompiendo el rango y atacaría la parte inicial. ¿Os acordáis de esto, no? La zona de los 67.000, 66.500, etcétera, etcétera. Ya hemos llegado a ese nivel, pero nos hemos metido de lleno en la parte intermedia del rango. Parte intermedia donde, más allá de poder tender al alza, o no, ya lo veremos, ahora lo veremos, de hecho, no sabemos las condiciones a través de las cuales vamos a ir tendiendo al alza. Y si aquí en la parte inferior o aquí en la parte superior podemos estudiar el cómo estamos llegando a esos niveles para determinar si romperemos o si no romperemos, aquí la estructura y la acción del precio no es suficiente como para determinar si continuaremos para arriba o si no continuaremos para arriba. Quiero decir, aunque ahora formemos aquí un doble techo, esto no es suficiente como para pensar que iremos para abajo. Aunque ahora formemos dos velas muy alcistas hacia arriba, no significa que atacaremos la parte superior. De hecho, solo tenéis que mirar cómo osciló la estructura en anteriores momentos de este mismo rango y veréis que no hay una dirección clara, no hay una estructura técnica determinante. Además, podéis comprobar que justamente, y me centro en la parte inferior donde está el volumen, en los momentos en los que el precio se acerca a la parte inferior del rango, ¿qué es lo que ocurre con el volumen? Crece. ¿Por qué crece? Pues porque aquí es donde está la gente operando el rango. Aquí es donde la gente que sabe lo que está ocurriendo opera el rango. Más allá de que haya gente que no sepa lo que está ocurriendo, ve que está cayendo y se pone corto, 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 corto. Pero evidentemente hay muchos más compradores que vendedores dentro de todo este incremento de volumen. ¿Por qué? Porque si hubiera habido más vendedores que compradores, esto hubiera roto. Es evidente, ¿no? Pero ¿qué ocurre cuando nos vamos separando de esta parte inferior del rango? Que el volumen decrece. ¿Por qué? Pues porque la gente entiende, o la mayoría de personas entiende que en la parte intermedia de un rango no puedes estar intentando buscar el mismo volumen o con la misma intensidad esos movimientos que en la parte inferior o en la parte superior, simplemente porque quedas a merced de esa volatilidad intermedia y propia de la parte intermedia de los rangos. Y lo mismo ocurre en cualquier movimiento. Es cierto que el volumen ha tendido a ir a la baja desde que hemos entrado en este rango, es habitual, pero esto ya forma parte del rango entero. Pero si nos focalizamos en lo que ocurre nuevamente en la parte superior, a medida que el precio llega a este nivel de aquí, ¿qué ocurre con el volumen? Crece. Y cuando el precio se va para abajo, decrece. Y cuando el precio vuelve a irse para arriba, el volumen crece. Y cuando el precio se va para abajo, vuelve a decrecer. Y esto es lo que ocurre constantemente dentro de un rango. Algo que puede divergir claramente respecto a movimientos direccionales. ¿Qué es lo que ocurre cuando el precio está tomando una dirección concreta? Pues que en este caso, la dirección que es alcista, aquí lo estamos viendo. ¿Qué es lo que ocurre con el precio? El precio sube, el volumen sube. El precio corrige, el volumen corrige. El precio vuelve a subir, ¿qué pasa con el volumen? Vuelve a subir. El precio cae, el volumen cae. El precio vuelve a subir con mucha fuerza, ¿qué hace el volumen? Vuelve a subir con más fuerza aún. Es decir, el volumen acompaña la dirección del precio. ¿Por qué? Porque hay dirección y la gente ¿qué hace? Cuando está subiendo, pues compra. Cuando no está subiendo y está cayendo, se olvidan. A la que ven reacción, vuelven a comprar y el volumen va haciendo lo mismo. Sube el volumen, cae el volumen, sube el volumen y así sucesivamente, acompañando de algún modo el precio. Entonces, la realidad dentro de lo que estamos viendo ahora es que el precio está subiendo. Claro, no solo sube por el punto técnico en el que nos encontramos, también repasamos el otro día que la semana posterior al halving, en los anteriores halvings, ha sido una semana alcista. Una semana de desahogo, una semana formando un movimiento positivo, entendiendo positivo como subida, después de una desaceleración o freno o indecisión durante la semana del halving. Esto es lo que hemos visto que ha ocurrido históricamente en los anteriores halvings, ¿eh? Pero es que además hay un tercer elemento, técnicamente hablando, contextualmente hablando,
Y si añadimos la media móvil de 8 sesiones exponencial en gráfico semanal, nos damos cuenta que las 2 anteriores veces o incluso 3 anteriores veces que la hemos roto, de arriba para abajo, me refiero, para generar un claro cambio de dirección, nos damos cuenta que en el año 2021, ¿qué es lo que hicimos? Antes de romperla con claridad, el precio subió. Después de subir, lo que formó es una caída que prácticamente la contacta, se levanta una última vez y entonces ya, ¡pam!, la rompe con fuerza. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2021 también, más a principios? El precio estaba subiendo, forma un pullback donde la contacta, se levanta un poquito más y ya termina rompiéndola con fuerza. Pero es que, ¿qué ocurrió en el año 2019, justamente la anterior vez que la rompimos respecto a la del año 2021? Pues 3/4 partes de lo mismo. El precio sube, forma un pullback donde contacta con la misma, no termina del todo de romperla, se levanta un poquito y ¡pam!, termina rompiéndola. A día de hoy estamos formando una estructura también relativamente similar, ¿no? Podríamos decir, ya que el precio está subiendo, ha formado un pequeño pullback, prácticamente la ha roto, o la ha roto pero no ha terminado de cerrar, y ahora estamos formando ese pullback anterior. Obvio, no tiene que formarse del mismo modo, y obvio, el precio no... O sea, la ruptura de la media móvil de 8 sesiones exponencial no va relacionada con este patrón concreto, pero es curioso, cuanto menos, que las anteriores 3 veces que la hemos roto claramente, no para formar como una falsa ruptura, como en 2020, no para formar como un pequeño pullback, como en 2023, no para eso, sino para marcar dirección, para corregir, ya sea una corrección en medio del ciclo alcista, una corrección al final del ciclo alcista o una corrección que se traslada a ciclo bajista. Sea para lo que sea, cuando la hemos roto de verdad, ha sido con esta estructura de movimiento impulsivo, pullback, nos levantamos y para abajo. ¿Es casualidad? No. ¿Por qué? Pues porque esto es un cambio de tendencia de manual. Para que haya un cambio de tendencia, tiene que haber máximos decrecientes, mínimos decrecientes, dobles techos, hombro, cabeza, hombro, cuñas. Puede haber cualquier historia de estas. Entonces, no es que sea casualidad, no es que sea el patrón mágico que se linka a la media móvil de 8 sesiones exponencial. Simplemente es que es acción del precio pura y dura y se forma de este modo. Y además, en el punto en el que nos encontramos ahora mismo, estamos siguiendo la misma estructura. Técnicamente hablando, porque estábamos en la parte inferior del rango, contextualmente hablando, porque venimos de una semana donde ha sido halving, la semana anterior, y la semana post-halving, que hemos visto que suele haber ese desahogo, pero es que con la relación respecto a la media móvil de 8 sesiones, está ocurriendo literalmente lo mismo. Claro, esto quiere decir que vamos a tener que romper, que vamos a tener que formar un movimiento a la baja. No es obligatorio. Ya sabéis que opino que este pullback no ha terminado y que debería, por lo menos, contactar con la Bull Market Support Band, que es una zona interesante y es un nivel donde normalmente el precio se relaciona, aunque desde los niveles de resistencia pues el precio puede complicarse un poco, ¿no? Pero bueno, más allá de esto, obvio, no tengo una bola mágica. Yo creo que los que me sigáis desde hace tiempo, pues habéis visto que no tengo una bola mágica, eso es evidente, pero si pensamos en cuanto a probabilidades, tenemos que entender que hay una probabilidad importante de poder romper este canal o esta especie de rango hacia abajo en algún momento, pero que todo dependerá del cómo se vayan dando las tesituras, porque ahora estamos dentro de ese movimiento alcista por el rango y por la media móvil y demás, pero si esto no termina y no se ve desaceleración en la parte superior del rango, seguiremos. Quiero que quede claro. O sea, es importante ir analizando, es importante ir viendo. Del mismo modo que en el momento en el que se pueda formar una hipotética ruptura, vamos a olvidarnos de todo y vamos a pensar que desde donde sea, da igual, el precio rompe. Es cierto, porque podemos entrar en esa dinámica, que deberíamos ajustar lo que estamos viendo
y deberíamos exigir una buena ruptura. ¿Por qué? Porque si unimos las dos partes superiores utilizando las sombras de este rango y nos vamos para abajo marcando líneas paralelas, se nos marca automáticamente esta especie de canal, con lo que deberíamos exigir una ruptura clara y contundente. Esto es más rango que canal, eso es así. Esto de aquí, esto es más rango que canal, pero en el momento en el que el precio ataque la parte superior, hay que ver hasta dónde llega y cómo llega. Y en el momento en el que el precio pueda romper la parte inferior, hay que ver y hay que valorar esta pequeña diagonal, porque recordamos que lo que generó ese movimiento correctivo en el año 2019 es la misma estructura, ¿eh? Es literalmente una estructura de canal. Y esto no empezó con un rango, porque teníamos la parte inferior horizontal, sí, pero la parte superior era una especie de triángulo, un triángulo de continuación. Los triángulos pueden ser de continuación o de reversión. ¿Qué ocurre? Que a medida que vas llenando el triángulo, a partir de los 2/3, lo que ocurre es que la probabilidad de que sea de reversión es mayor. Si además juntas pues, diferentes elementos contextuales, económicos y pues, niveles de resistencia en gráfico semanal y demás, pues es probable que sea un triángulo de reversión, y es lo que terminó siendo. Pero terminó revirtiendo exactamente, pero empezó siendo un triángulo y terminó siendo un canal. Con lo que no significa que esto tenga que ser un canal, pero la base de todo esto es la anticipación. Y mientras todo el mundo hablaba erróneamente de patrón de triángulo, nosotros aquí ya hablábamos de canal, o sea, de rango, por esta zona de aquí, por las características y condiciones que habíamos visto. O patrón de cuña o de triángulo, de lo que sea, da igual. Por la experiencia, por el conocimiento, por la anticipación y por el analizar correctamente la situación. No puedes utilizar una sombra y luego, pues, aquí no hay ninguna ruptura. Se terminó formando una ruptura, pero utilizando aquí sombra y aquí cuerpo. Eso no es viable. O utilizar aquí sombra, aquí cuerpo, y entonces ya sí que te queda bien la ruptura, pero has utilizado una sombra extrema, cuerpo, aquí otra sombra normal y aquí ya la ruptura. Entonces, bueno, más allá de esto ya lo hemos tratado muchas veces. A lo que voy es que hay que intentar anticiparse a las estructuras y hay que tener un plan para cualquiera. Así que si se llega a formar, por lo que fuera, una ruptura en este punto de lo que es el rango, yo tengo que exigirle al precio una ruptura clara del canal, porque si no, esto puede hacer así. Sin problema, si no hay una ruptura clara. Y es justamente donde nosotros tenemos que estar. Ahí es donde reside la ventaja de un trader, de un analista, de un inversor respecto a los demás. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Recuerda que abajo en el primer comentario fijado y en la descripción tienes el enlace de Bybit para poder recibir $20 en Ethereum totalmente gratis y retirables. Y espero que este vídeo te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.